Esto pasó hace unos meses. Era mi tercer turno como operador en una caseta de peaje en Alaska. Nunca había estado en un lugar tan solitario. Pensé que conseguir un trabajo aquí me daría estabilidad, pero la soledad comenzó a hacerse pesada. El viento soplaba y solo se escuchaba el sonido del tráfico ocasional. La primera noche fue tranquila. El silencio me envolvía mientras revisaba documentos aburridos. Sin embargo, al tercer turno, todo cambió. Escuché un leve golpe viniendo de la ventana trasera. Miré hacia allí, pero solo vi sombras danzando entre los árboles. Sentí un escalofrío. Pensé que tal vez estaba agotado, no estoy seguro. Después de todo, el silencio en aquel lugar puede alterarte. Los golpes se convirtieron en murmullos. A veces creía escuchar nombres en el aire, susurros que venían y se iban. Cada vez que giraba la cabeza, miraba con atención. Pero nada. Los días siguientes sentí que alguien estaba en la caseta. Encontré cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera revisado mis pertenencias. Mi corazón latía más rápido cada vez que me acercaba a la ventana. Una vez, vi una sombra moverse rápidamente. No estoy diciendo que era algo real, pero en ese momento lo sentí. El ambiente se volvió denso. Comencé a tener problemas para dormir. Estaba cansado, definitivamente, pero esas cosas, esas sombras, cada ruido me mantenía en tensión. Miraba a través de la ventana, esperando que alguien apareciera, pero solo había un mar de árboles. En ocasiones sentía que me observaban, como si alguien estuviera al acecho. Siempre la misma sensación, pero nunca veía nada. Una noche especialmente fría, mientras anotaba un par de vehículos que pasaban, sentí un frío que no se podía explicar. Cerré los ojos un momento para despejar mi mente. Cuando los abrí, allí estaba de nuevo. Una sombra, esta vez más cerca, casi tangible. Mi corazón se detuvo. Le llamé, preguntándole si estaba bien. No hubo respuesta, solo silencio. Me giré nuevamente, sintiendo las manos sudorosas mientras miraba la ventana. Me estaba volviendo loco. Estoy seguro de que me estaba volviendo loco. En mi último turno, todo alcanzó un clímax inquietante. La sombra apareció de nuevo. No era solo una figura, sentí que tenía forma, un ser que me miraba fijamente. Apreté los dientes y grité, ¿quién eres? Pero la respuesta nunca llegó. Entonces, la sombra giró y desapareció en la oscuridad. Quise seguirla, quería entender. Sin embargo, algo en mi interior me detuvo. La caseta se siente cada vez más fría. He tratado de ignorar los murmullos, las sombras, pero cada vez que alguien pasa, sé que no estoy solo. Cada vez que escucho ese golpe en la ventana, me pregunto si volveré a enfrentar lo que vi. Entonces me pregunto, ¿hay algo más en la soledad de Alaska que simplemente silencio? ¿O solo soy yo, atrapado en mis propios miedos? Capítulo 2. La siguiente noche no pudo ser más diferente. Sabía que debía regresar a la caseta, pero el simple pensamiento me llenaba de ansiedad. A medida que me acercaba, vi que el aire parecía moverse, como si algo estuviera a punto de romper el silencio. Mi mente no dejaba de recordar la sombra que había visto, y me preguntaba si esta vez volvería a aparecer. Entré a la caseta, encendí las luces y traté de concentrarme en el trabajo, pero en el fondo sabía que no podía hacerlo. Los murmullos ya no eran solo susurros, ahora sonaban más como voces. Decidí ignorarlas y prestarle atención a los vehículos que pasaban, pero mi inquietud crecía. De vez en cuando miraba hacia la ventana, esperando ver algo. La oscuridad fuera parecía más densa y las sombras más amenazadoras. Un golpe sordo resonó desde la parte trasera de la caseta. Era el mismo sonido que me había puesto en alerta las noches anteriores. Giré la cabeza y, aunque no quería, me levanté. Mis piernas temblaban mientras me acercaba a la ventana. El frío me envolvió.
y sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miré a través del cristal y allí estaba, una figura delgada, inmóvil entre los árboles, sus rasgos borrosos. Podía jurar que me observaba. «Aquí estoy», pensé. «¿Qué quieres de mí?» Pero no hubo respuestas, solo había silencio y la figura que seguía ahí, fija. Fue entonces cuando por un segundo sentí una extraña conexión, como si pudiera escuchar sus pensamientos. «Ayúdame», resonó débilmente en mi mente. Me sentí abrumado, retrocedí. Intenté desconectar y centrarme en los documentos en mi escritorio, pero mi atención nunca se despegó de la ventana. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba aquí? Justo cuando estaba a punto de pensar que podría ser un producto de mi imaginación, escuché un murmullo claro. No era mi mente, era real, y no estaba solo. La puerta principal de la caseta se cerró de golpe. El sonido retumbó en mis oídos. Me levanté de un salto, mirando alrededor con miedo. «¡Hay alguien aquí!», grité. Mi propia voz sonaba extraña en ese vacío. Caminé hacia la puerta, corazones palpitantes, y clamé de nuevo, pero solo el eco de mis palabras regresó. Tan pronto como abrí la puerta, el frío me golpeó. Miré afuera, en busca de cualquier señal de vida, pero no vi nada, solo el silencio. La figura había desaparecido. Volví a la caseta, intentando calmarme. Entonces noté que algo brillaba en el suelo, un pequeño objeto metálico. Me agaché para recogerlo y me encontré con una cadena vieja, como si hubiera pertenecido a alguien mucho antes que yo. El frío me recorrió la espalda. ¿De quién era? ¿Qué significaba? Decidí guardarlo en mi bolsillo, pero sentí que no era el final. Debía haber un propósito detrás de todo esto, y mi instinto decía que no era algo bueno. ¿Había alguien en el bosque escapando de algo? Una sensación de peligro me rodeaba. Mientras la noche se adentraba, temí que mis preguntas jamás obtendrían respuesta. Pasaría más tiempo con este misterio, aunque sabía que al final podría arrastrarme hacia las sombras. El viento aullaba fuera de la caseta y en mi pecho un sentimiento creciente de terror. Este era solo el principio. Capítulo 3. No pude dormir esa noche. La cadena en mi bolsillo parecía más pesada de lo que había anticipado. Cada vez que me movía, el metal frío me recordaba que estaba en medio de algo que no comprendía. Cuando finalmente el sol comenzó a asomarse, decidí salir a investigar. Tal vez encontraría alguna respuesta en el lugar donde había visto a la figura. Era un día gris, la niebla cubría el suelo, y en el aire flotaba un leve aroma a tierra húmeda. Me dirigí hacia el bosque, sintiendo cada paso como un avance hacia lo desconocido. La oscuridad de la noche anterior aún pesaba en mi mente. Mientras caminaba, las ramas crujían bajo mis pies y el viento susurraba como si estuviera compartiendo secretos antiguos. Llegué al sitio donde había visto la figura. Mis ojos recorrieron el área, buscando alguna pista. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, y cada ruido me hacía sentir más nervioso. Entonces vi algo. Justo a unos metros había un par de huellas en el barro, marcadas de manera inquietante. Eran pequeñas y delgadas, como las de un niño o un animal que no había visto antes. Pero no eran huellas que esperara ver en un lugar tan solitario. Me agaché para observarlas de cerca. Justo en ese momento sentí un escalofrío recorrerme nuevamente. El aire se volvió denso y un frío no natural me envolvió. Decidí dar un paso atrás, sin querer perder de vista las huellas, pero un ruido me detuvo. Era un ligero susurro, casi inaudible. Mi corazón se aceleró. «¡Ayúdame!», resonó de nuevo, claro como el agua. Era la misma voz que había escuchado en la caseta. Me llevé las manos a la cabeza, atrapado entre la confusión y el miedo. «¿Quién eres?», grité, esperando que me respondieran. No había respuesta, solo el murmullo del viento moviendo las hojas. Desesperado por salir de esa sensación, me di la vuelta para regresar a la caseta,
Pero entonces noté algo en el suelo. Un objeto brillaba en medio de la maleza. Me acerqué y vi que era un pequeño espejo, su superficie agrietada y sucia, pero aún así reflejaba una luz extraña. Mientras lo recogía, una sombra se deslizó rápidamente por mi lado, un movimiento tan fugaz que ni siquiera pude discernirlo. Mi estómago se tuvo. «¿Quién está ahí?», grité, esperando no sonar tan asustado como me sentía. El silencio fue abrumador, y por un instante pensé que tal vez había imaginado todo. Pero cuando miré hacia el bosque, la figura delgada estaba de nuevo entre los árboles. Esta vez no estaba inmóvil. Se movía lentamente, avanzando hacia mí. Mi instinto me dijo que corriese, que subiera a la caseta y cerrara la puerta, pero en lugar de eso me quedé parado, como hipnotizado por esa visión aterradora. Aquello no podía ser real. Las historias de la gente que había pasado por aquí no podían ser ciertas, pero esa figura parecía tan real como yo. Finalmente, la figura se detuvo. Elevó una mano hacia mí y sentí como una corriente eléctrica me recorrió. «Ayúdame», volvió a decir, pero esta vez la voz sonó más fuerte, más clara. Mis pies finalmente reaccionaron, y corrí. Regresé a la caseta, cerrando la puerta con un golpe estruendoso. Mi corazón latiendo con fuerza, me recargué contra el marco. Debía encontrar respuestas, pero cada vez que pensaba en volver a mirar, el miedo se apoderaba de mí. No sabía de qué se trataba todo esto, pero en lo profundo de mi ser sentía que el tiempo se me estaba escapando. ¿Qué quería de mí? Y más importante, ¿quién era realmente esa figura? Ese día, el misterio se hacía más grande y mi seguridad más pequeña. La necesidad de descubrir la verdad se entremezclaba con un creciente terror. Sin saberlo, estaba cada vez más cerca de un destino que parecía inevitable. Capítulo 4. No podía quedarme quieto. La caseta parecía más pequeña, las paredes se acercaban como si fueran a devorarme. Me senté en la mesa, con el espejo frente a mí, intentando asimilar lo que había sucedido. Todo parecía un mal sueño, pero el miedo seguía allí, muy real. La voz resonaba en mi cabeza. «¡Ayúdame!». Decidí ponerme en acción. Aproveché la luz que entraba, todavía tenue, y examiné el espejo. Su borde era de un metal opaco, y las grietas formaban patrones extraños, casi como si quisieran contar una historia. Me tomé un momento para reflexionar sobre la figura. ¿Por qué yo?, me pregunté. No era un héroe, ni siquiera sabía cómo reaccionar en una situación como esta. Cada minuto que pasaba era un susurro más fuerte en mi mente. Necesitaba respuestas. Tomé una respiración profunda y salí de la caseta, el espejo en una mano. La niebla seguía presente, envolviendo el bosque en un abrazo inquietante. Las huellas que había encontrado antes estaban justo donde las había dejado. Sin pensarlo, las seguí. Cada paso era más pesado que el anterior. La incertidumbre me seguía como una sombra. Pronto, el suelo comenzó a inclinarse en una pequeña colina. En la cima vi algo que no esperaba, una antigua lápida cuarteada y cubierta de musgo. El nombre estaba borrado, pero una sensación de lo perdido me envolvió. Entonces lo vi. No lejos de la lápida, la figura apareció nuevamente. Esta vez estaba más definida, menos etérea. Era una niña, con el cabello largo y oscuro. Su vestido blanco estaba desgastado, como si hubiera sido arrastrado por el tiempo. Miraba hacia mí. Sus ojos profundos reflejaban desesperación. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el espejo que sostenía. Sentí que el aire se detuvo. «El espejo eres tú», dijo. Su voz era un eco lejano pero clara. «Tu alma está conectada». «No entiendo. ¿Conectada a qué?». Sentía que el sudor comenzaba a empapar mi frente. «¿Qué deseas de mí?». La niña dio un paso hacia mí, y mi instinto de huir regresó, pero me quedé. «Libérame», insistió con desesperación.
En el espejo está la respuesta. Una fuerza invisible parecía atraerme hacia ella, como si cada palabra pronunciada contuviera un poder específico. Me obligué a recordar cómo había salido de mi casa aquella mañana, buscando respuestas. Si quería entender, necesitaba saber más. Aún así, cada movimiento era un tira y afloja entre la valentía y el miedo. No podía resistir la curiosidad. Acercando el espejo lentamente, vi medios reflejados de algo más allá. Imágenes distorsionadas, escenas de un pasado que no conocía, frases sueltas y ecos de risas, pero al mismo tiempo sombras que danzaban, reclamando presencia. ¿Quién eres tú realmente?, pregunté con miedo, buscando en su rostro alguna pista. Pero mientras lo hacía, el cielo se oscureció repentinamente. Un viento helado comenzó a soplar, haciendo que las hojas volaran por doquier. La figura de la niña se desvaneció rápidamente. «No puedes dejarme», susurró. «Dame el espejo, por favor». Mi corazón se detuvo. En ese instante comprendí que el espejo no solo contenía respuestas, sino un poder que nunca debía haber tocado. Antes de que pudiera reaccionar, algo oscuro se cernió sobre mí desde el bosque, golpeando el suelo con un sonido sordo. No era solo la figura, había algo más. Me giré y comencé a correr, mi mente gritando que esto era apenas el principio. Las sombras, las voces y la oscuridad estaban a mi alrededor. Solo una cosa me quedaba clara en ese instante. No sabía cómo, pero debía descubrir lo que realmente había desatado y por qué. El misterio se volvía más turbio, como el temor que empezaba a sumergirme. Sabía que no podía volver atrás, y lo único que anhelaba era una respuesta. Pero mientras corría, la sensación de ser cazado me desesperaba. ¿Quién estaba detrás de mí? Lo peor estaba por venir. Capítulo 5. Corría con todas mis fuerzas, mi corazón latiendo desbocado. Las sombras parecían tomar forma detrás de mí. Cada crujido de las ramas bajo mis pies y el silbido del viento me hacían girar, esperando ver a esa figura que ya casi sentía respirando en mi nuca. Era como si el bosque quisiera atraparme, obligándome a rendirme ante un destino desconocido. Llegué a una pequeña senda que se bifurcaba. La niebla espesaba, haciéndome dudar. Una parte de mí quería seguir corriendo hacia la seguridad del claro. Otra parte anhelaba volver al espejo y a la niña. Pero eso era locura. El miedo que me había imbuido en la caseta me decía que el espejo era peligroso, que había desatado algo que no comprendía. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que tenía que saber más. Y así, en un arrebato de decisión, me encontré girando hacia el camino que conducía de vuelta a la lápida. La niña, una imagen aterradora y fascinante en la penumbra, ocupaba mis pensamientos. Si había un hilo que conectaba mi alma con ella, tal vez era hora de tirarlo. Al llegar de nuevo frente a la lápida, la figura apareció una vez más. Esta vez no parecía tan distante. Su expresión me atravesaba, como si estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. «Dame el espejo», murmuró, esta vez con un tono de súplica. Cada palabra retumbaba en mi pecho. «¿Por qué?», le pregunté sintiéndome estúpido por dudar. «¿Por qué yo? ¿Qué te hice?». Caminé hacia ella, el espejo en mi mano. La luz tenue hacía que su rostro brille, pero aún así su tristeza me partía el corazón. «No soy tu enemigo. Estoy atrapada aquí. El espejo es la clave para romper la maldición», explicó. «Si te atreves a mirar dentro, verás lo que ocurrió. Un momento, un solo momento, y podrás ayudarme». Me detuve. La idea de mirar de nuevo dentro del espejo me aterrorizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Si quería liberarla, debía comprender el origen de su sufrimiento. Con los miembros temblando, levanté el espejo. La superficie parecía chisporrotear y los patrones de las grietas comenzaron a moverse. Me acerqué más, sintiendo una atracción casi magnética.
Las imágenes empezaron a tomar forma. Vi a la niña, ya no vista como una sombra, sino en medio de una escena vibrante. Estaba en un hogar, riendo junto a lo que parecían ser sus padres, adorable y llena de vida. Pero la visión se oscureció de repente. Un eco de gritos resonó, seguido por un estruendo, y la sonrisa de la niña se borró. Vi llamas, caos y una figura oscura que acechaba. El miedo, un frío invadió mi ser. Estas no eran imágenes cualquiera, eran recuerdos. «Aléjate de ella», grité, sintiendo cómo la angustia me atravesaba cuando la figura oscura emergió de las sombras en la visión, señalando a la niña. Era un ser que nunca debería haber visto. Mi mente se desbordó en confusión. La conexión que sentía me desgarraba. Entonces, como si el espejo me respondiera, sentí una fuerza poderosa empujarme hacia atrás. «No puedes huir», escuché en el eco de la voz de la niña. «Tienes que enfrentarlo, tienes que liberarnos». No podía dar la vuelta. Las sombras profundas se acercaban y el viento aullante me obligaba a actuar. Sabía que era el momento de decidir, de avanzar. El espejo estaba en mis manos, llenos de secretos. Esa figura oscura parecía conocerme. ¿Era un enemigo o un aliado? La respuesta estaba al borde de mi entendimiento. Con un grito de desesperación y determinación, di un paso hacia adelante. Podía sentir que el desenlace estaba cerca. Pero, ¿me liberaría o me atraparía para siempre? Capítulo 6. Me quedé paralizado por un momento, el eco de la voz de la niña resonando en mi cabeza. El espejo brillaba intensamente y una oleada de terror me hizo titubear. No sabía qué esperar, pero el deseo de ayudarla prevalecía. Sentía que debía observar más, comprender lo que estaba ocurriendo. A medida que la imagen en el espejo se aclaraba, vi la figura oscura nuevamente, pero esta vez parecía más definida, como si una parte de ella me estuviera llamando en una especie de danza macabra. Había un poder palpable en su presencia. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de resolver el misterio. La niña continuó hablando. «Si quieres liberarme, debes descubrir quién es. El espejo te lo mostrará. Debes enfrentarlo». De repente, una sacudida recorrió el bosque. Las sombras danzaban con una vida propia, como si fueran parte de un extraño ritual. Sentí que el aire se volvía más denso, como si las fuerzas invisibles quisieran impedir que siquiera me acercara a la verdad. Pero en lo profundo de mi ser, algo se encendió. Una chispa de valentía me obligó a avanzar. Me acerqué más al espejo, sosteniéndolo con ambas manos. La superficie comenzó a vibrar y las imágenes se desmoronaron. Entonces vi a la figura nuevamente. Esta vez no solo era oscura, sino que tenía rasgos familiares. Mi mente luchaba por entender mientras una corriente de recuerdos fluyó hacia mí. Su rostro se convirtió en un eco, un reflejo de un pasado que creía haber olvidado. El viento aullaba a mi alrededor, y el ruido de las hojas crujía como un sutil recordatorio de que no estaba solo. Una brisa helada rodeó mis piernas, y en ese momento supe que la figura era alguien de mi vida. «¿Eres tú?», pregunté en voz baja, mi voz casi perdida entre la tormenta del bosque. Las sombras se agolpaban más cerca y sentí que la figura oscura me sonreía, soltando una risa burlona. «¿Crees que podrías salvarla?», resonó su voz grave en mis oídos. «¿Qué sabes realmente de la culpa que cargamos?». Una ola de afirmaciones me inundó mientras recordaba mi propio pasado, las decisiones que había tomado, las vidas que había tocado. «No puede ser. No puedo permitirte que sigas lastimándola», respondí, la impotencia aferrándose a mis palabras. El espejo tembló en mis manos, y la imagen de la niña se desvaneció nuevamente, dejando espacio para el recuerdo de aquel fatídico día. Con mi corazón latiendo cada vez más rápido, comprendí que debía aceptar mi propio papel en esta historia,
confrontar los errores que me atormentaban. La figura oscura se erguía entre el dolor y la lucha, y su risa se convirtió en gritos. El espejo iluminó la oscuridad, y con un impulso inesperado grité: «Muéstrate, no permitiré que sigas causando daño. Si tengo que enfrentar mi pasado, lo haré». Pero en ese instante la tierra tembló, y el bosque pareció querer tragarnos. La figura oscura se abalanzó hacia mí, y el espejo brilló intensamente, creando una fractura en el aire que me envolvió. Las sombras se torcieron, algo enorme emergió de la penumbra. No sabía si estaba preparado, pero ya no había vuelta atrás. La confrontación era inevitable. Necesitaba liberar a la niña, y mi propio destino estaba íntimamente ligado al suyo. Mientras la oscuridad se acercaba, supe que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 7. El aire se llenó de una energía inquietante. Pude sentirlo, esa presión extraña que se acumulaba en mi pecho mientras la figura oscura se deslizaba hacia mí. No tenía idea de qué iba a hacer, pero sabía que no podía retroceder. Era como si el bosque entero contuviera la respiración, aguardando lo inevitable. A medida que la sombra se acercaba, comencé a distinguir detalles. Su forma se volvía más clara. Tenía ojos carmesí que parecían traspasar mi alma. Imágenes parpadeantes enlazadas a momentos de mi vida, parecía el reflejo de alguien que había creído perdido. La sombra era un espejo de mis propios miedos y remordimientos, una representación de todo aquello que había evadido. «José, nunca me olvidaste, ¿verdad?», resonó su voz, ahora familiar y temible. «He estado aquí, en cada decisión que tomaste, en cada camino que elegiste». Sentí que casi podía escuchar mi propia respiración acelerada. La rabia y el miedo giraban en mi interior. «¡Cállate!», grité. «No eres más que un eco de mi culpa. No puedes seguir controlándome». La figura se detuvo y su risa resonó en el aire frío entre los árboles. «Entonces, ¿qué harás? Además de gritar, ¿qué pasos seguirás para liberarla?». Cada palabra era una daga, desnudando mis inseguridades. Versos de aquel día trágico comenzaron a rodar por mi mente. Cada decisión, cada palabra poco cuidadosamente elegida que había llevado a la tragedia. Estos recuerdos fluían como un torrente, y comprendí que para liberar a la niña, primero debía enfrentar lo que había dejado de lado. Con el espejo aún entre mis manos, una idea resplandeció en mi mente. Si soy responsable de mi pasado, entonces también tengo poder sobre él, murmuré. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. Con determinación renovada, avancé un paso hacia la figura. La sombra se encogió y afiló sus rasgos. «No puedes cambiar lo que ya sucedió», insistió, desafiante. «La culpa es un huésped permanente». Me detuve, sintiendo la ira y la tristeza en igual medida. «La culpa no define quién soy», respondí. «He cometido errores, pero estoy aquí, dispuesto a enfrentar las consecuencias». Las palabras salieron de mi boca con fuerza inusitada, motivadas por el deseo de restaurar lo que había perdido. El espejo brilló nuevamente, reflejando aquel día fatídico, el momento exacto en que todo se torció. Vi la escena, pero en vez de deslizarme hacia el desasosiego, me sentí capturado por un propósito renovado. Me imaginé tomando decisiones diferentes, siendo más compasivo en lugar de temeroso. Sabía que la redención no venía de la evasión, sino de la aceptación. La figura oscura empezó a distorsionarse ante mí, como si el poder de mis palabras la afectara. Su risa se convirtió en un siseo angustiante. «No puedes detenerme. Nunca podrás liberarla», gritó mientras su fuerza disminuía. El espejo temblaba en mis manos. «Te enfrentaré, tanto a ti como a mi propio miedo», declaré, sintiendo una nueva energía fluir a través de mí. Y justo cuando el brillo alcanzó su punto álgido, el bosque estalló en una tormenta de sombras y luz.
Antes de darme cuenta, un torrente de energía me atravesó, llenando la incertidumbre con claridad. Pero las sombras no estaban dispuestas a rendirse. Necesitaba obtener respuestas, y el próximo paso se volvía más claro, a pesar de la confusión que me rodeaba. Si la verdad es lo que buscas, prepárate. No será fácil. Resonó la figura mientras su forma titilaba, y todo a mi alrededor oscureció como si el mundo temiera lo que estaba por suceder. La lucha por el alma de la niña y mi propia redención se tornaba personal. Aunque el terror me invadía, la esperanza también crecía. Me desaté de la presión. «¡Voy a descubrirlo!», grité, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo mis pies, poniendo a prueba mi última resolución. La oscuridad también había comenzado a retroceder, y en su lugar aparecieron nuevas luces en el horizonte. Capítulo 8. El grupo de luces brillantes que surgió frente a mí era tan inesperado como desconcertante. Eran destellos similares a fuegos artificiales, pero no tenían sonido. Solo luces danzantes que parecían moverse como si respondieran a un ritmo secreto en el aire. Mis ojos se abrieron de par en par, asimilando lo que mi mente aún no podía procesar. Mientras me acercaba, la figura oscura comenzó a desvanecerse, pero su risa resonaba en el aire como un eco persistente. «Lo que ves es solo el comienzo. Las respuestas están más allá de tu comprensión». Con cada palabra parecía intentar enfriar la chispa de mi determinación, pero no iba a permitirlo. Unos pasos más, y la luz me envolvió, llevándome a un espacio que no reconocía. Era un paisaje del que parecía haber leído en libros. Montañas nevadas se alzaban a mi alrededor, y el cielo brillaba con un azul profundo, un contraste vibrante con las sombras que aún me perseguían, pero todo se sentía falso, como una ilusión que a la vez atraía y repelía. Luego vislumbré algo a lo lejos. Era una figura pequeña, familiar. La niña. Ella estaba ahí, sentada sobre un tronco, con un brillo curioso en sus ojos, como si estuviera esperando. Mis pasos se aceleraron, pero antes de alcanzarla, el bosque empezó a crujir a mi alrededor. Los árboles susurraban, como si supieran algo que yo no. «No te acerques más». Una voz resonó en mi interior, la misma que había escuchado antes. Era la voz de la sombra, aún presente, y me paralizó. «Ella no es lo que parece. La verdad es más oscura de lo que imaginas». «¡Basta!», grité en voz alta, frustrado por la interrupción de mi enfoque. «Ella es la única razón por la que estoy aquí. Voy a liberarla». Algo en mi interior ardía, y no podía permitir que sus palabras nublaran mi propósito. Cuando al fin estuve lo suficientemente cerca, la niña levantó la vista. Sus ojos reflejaban la luz resplandeciente que me rodeaba. «¿Tú eres real?», preguntó, y por un momento me sentí como si el tiempo se detuviera. «Sí, soy real. Estoy aquí para ayudarte». Mis palabras salieron con más seguridad de la que sentía. «Pero debemos enfrentar lo que nos detiene». La niña sonrió, pero su expresión cambió rápidamente a una de confusión. «Ellos no quieren que sepas. Ellos tienen miedo». Su voz era demasiado suave para este lugar de luz y sombras. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, sintiendo la inquietud apoderarse de su significado. La risa helada de la sombra retumbó en mi mente. Me seguía desafiando, dándome a entender que este enfrentamiento no había terminado. Pero en lugar de retroceder ante el miedo, decidí dar un paso adelante. «¿Qué miedo? ¿A qué te refieres?». La niña se encogió en su lugar, como si tratara de protegerse de una verdad que no debía ser revelada. «Hay cosas que no puedes cambiar», me susurró, y el miedo en su voz se volvió palpable. La culpa, la oscuridad siempre vuelta a ella. En ese instante, sentí como si el suelo se tambaleara. Pero antes de que pudiera procesar lo que me decía, un vórtice de sombras emergió de la nada, arrastrando la luz consigo.
Mis instintos gritaron. No, no permitas que te atrape, le advertí a la niña, mientras corría hacia ella. El torbellino crecía, amenazando con devorarnos a ambos. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, una mano fría atrapó mi muñeca. Era la figura oscura, más fuerte que antes, asegurándose de que regresara al abismo. Te lo advertí, la verdad está más allá de la luz, siseó con movidas que me llenaron de terror. Pero ahora sabía lo que debía hacer. A pesar de que la sombra me mantenía firmemente, el poder de enfrentamiento surgiría con fuerza. No sabes con quién te enfrentas, murmuré para mí, y de repente todo lo que había olvidado, todo lo que había ocultado, apareció en mi mente. La niña aún me miraba, su rostro lleno de esperanza y miedo. Prométeme que no te detendrás. Y ese llamado a la acción no podía ser ignorado. La lucha por su libertad estaba lejos de terminar. Con un esfuerzo inimaginable comencé a liberarme de la sombra, el eco de mi voz resonando a través del abismo. «¡No voy a dejar que me detengas!» Un grito desgarrador brotó de mí mientras la luz comenzaba a brillar más intensamente, preparándome para lo que vendría. La batalla estaba por comenzar. Capítulo 9. Las luces brillantes alcanzaron su máxima intensidad, iluminando cada rincón del lugar. Todo empezó a temblar, y la figura oscura que me sostenía pareció titubear por un momento. Sentí una mezcla de temor y determinación en mi interior. La niña me miró, su esperanza brillando aún en medio del caos. Sabía que, al enfrentar la sombra, estaba enfrentando también lo que se escondía en mi interior. ¡Por ella!, grité, empujando con todas mis fuerzas contra la energía oscura. La mano fría que me sujetaba se aflojó por un instante. Lo aproveché. Dediqué un grito, una declaración de resistencia. «No te tengo miedo». La sombra retrocedió un momento, sorprendida ante mi desafío, pero rápidamente se recompuso. «Crees que puedes quebrantarme, pero no sabes con qué estás jugando», me advirtió, y de repente la luz comenzó a fluir hacia atrás, como si la misma realidad se estuviera reconfigurando. Desesperado, levanté la mano hacia la niña. «¡Ven hacia mí!», grité, intentando que la luz la alcanzara. Ella dudó, pero la oscuridad la reflejaba, manipulando su miedo. «No dejes que te atrape», añadí, dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que la sombra la consumiera. En un instante, la figura oscura se lanzó hacia mí con una ferocidad renovada, envolviéndome en su frío abrazo. La oscuridad buscaba anular mi voluntad, pero las luces comenzaron a girar alrededor de nosotros, creando un torbellino de energía brillante. De algún modo, su luz atravesó mi cuerpo, alimentando el fuego que había encendido en mi pecho. «Debo liberarte», le grité a la niña, mis ojos fijos en su figura. La sentí más cerca. La conexión entre nosotros se fortalecía a medida que la sombra intentaba debilitarnos. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y valor, me impulsaron a concentrar toda mi energía. La niña se levantó del tronco y dio un paso hacia mí. «Confía en mí», exclamó, y su voz, que resonaba con la luz, fue suficiente para llenarme de coraje. Juntos, comenzamos a brillar más intensamente, unificados por nuestros propios miedos superados. En ese momento, la oscuridad se lanzó nuevamente contra nosotros, pero yo sentía que tenía la fuerza para resistir. «Dame tu mano», le pedí a la niña y ella la extendió. Cuando nuestras manos se encontraron, una explosión de luz surgió de nosotros empujando a la sombra hacia atrás. El eco de su risa se volvió un grito agónico. «No puedes hacer esto», siseó, mientras el torbellino de luz crecía y crecía, arrastrando consigo las sombras. La niña y yo nos miramos, la comprensión de que el verdadero poder radicaba en nuestra unión. Los árboles a nuestro alrededor comenzaron a iluminarse, como si se unieran a nuestra batalla, mientras la sombra se desvanecía lentamente. Pero no podía relajarme aún.
Sabía que esto no terminaría tan fácilmente. ¿Qué viene después?, pregunté, mientras la luz se desvanecía lentamente cerca de la figura oscura. Sin embargo, la niña solo sonrió, aunque su gesto conllevaba una sombra de tristeza. Lo peor aún está por llegar. Ellos no se detendrán solo porque tú lo hagas. De pronto sentí un temblor bajo nuestros pies. ¡Rápido!, gritó, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a abrirse. Nos encontramos en un precipicio, atrapados entre la luz y la oscuridad. La risa de la sombra resonaba una vez más, y sabía que el verdadero desafío recién comenzaba. La niña tomó mi mano con fuerza, y la oscuridad se aferraba a nosotros. La pregunta quedaba en el aire. ¿Podríamos realmente salir de esto juntos? Mi corazón latía con fuerza mientras nos asomábamos a lo desconocido. No. Capítulo final. Era un abismo voraz, y el suelo se desgarraba a nuestro alrededor. Con la niña aún sosteniendo fuertemente mi mano, miré hacia abajo y vi la oscuridad devoradora, un pozo sin fondo que amenazaba con arrastrarnos al desasosiego eterno. «No podemos quedarnos aquí», dije forzando mis pensamientos a mantenerse enfocados. «Debemos seguir adelante». «Sujétate», ella gritó, sus ojos llenos de determinación. Antes de que pudiera decir más, el suelo tembló violentamente, como un grito de advertencia del mismo universo. Sin pensar, di un paso hacia atrás. En un movimiento rápido, la luz que emanaba de nosotros comenzó a iluminar el vacío, como si intentara frenar la vorágine de sombras que se acercaba. El abismo se abrió con aún más fuerza. «¿Qué hacemos?», grité, sintiéndome impotente. «No puedo caer en eso, no puedo dejarte caer también». «Confía en mí», respondió la niña, su voz resonando como el eco de una campana en la tormenta. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se activaba. Quizás la respuesta no estaba solo en la lucha, sino también en la aceptación de lo desconocido. La luz misma que había tejido entre nosotros se expandía, empujando las sombras mínimamente hacia atrás, pero no lo suficiente. Con un grito de desesperación, acerqué el espejo a nuestro pecho y las imágenes empezaron a girar. «Mira», le dije, «creamos esto juntos. Todo lo que hemos enfrentado hasta ahora tiene un propósito». Mis manos temblaban mientras miraba dentro del espejo. Me asomé a la fractura de su superficie. Vi la sombra, esa forma oscura que ya no parecía tanto imponente. Era en sí misma un rostro conocido, un reflejo de mis propios errores y traumas. Comprendí que para liberarla de su atadura, debía liberarme también de lo que me ataban a mí. «Conéctate a ello», le susurré a la niña, sintiendo que el calor de nuestra unión comenzaba a cobrar vida. «Debemos mostrarle que no estamos asustados». El espejo vibraba entre nosotros, reflejando tanto la luz como la sombra, y con cada segundo que pasaba, sentía que mi miedo empezaba a menguar. «¡Vamos!», exclamé, más por mí que por ella, mientras extendía nuestra conexión hacia el abismo. «Acepta tu verdad», grité, y juntos proyectamos nuestra luz hacia la negrura. Las sombras comenzaron a chocar contra la luz, un estruendo cual tormenta eléctrica, hasta que un destello de luz pura se liberó de nosotros como un rayo. Un silencio profundo llenó el aire, mientras la sombra a nuestro alrededor comenzaba a distorsionarse y escuché una voz. «No puedes controlarme», resonó, pero esta vez no estaba llena de poder, sino de pánico. «No intentaré controlarte, quiero entenderte», respondí. La figura titubeó como si vacilara entre su forma oscura y la ahora aparentemente más tenue. Era momento de soltar el miedo, de enfrentarlo con compasión. Y así, mientras el abismo se estremecía, sentí que las sombras se disipaban. La niña miró hacia mí, sus ojos llenos de energía renovada. Era como si todo en nuestra realidad empezara a tomar un nuevo significado. En vez de caer al vacío, nos encontramos en una luz,
en un estado donde la oscuridad comenzó a convertirse en recuerdos y las sombras no eran más que la manifestación del dolor que había sido guardado. «Estamos juntos en esto», grité, y la luz se intensificó. La figura oscura finalmente se desvaneció, y mientras lo hacía, sentí la liberación. Atraídos por el resplandor, los árboles comenzaron a susurrar de alegría, un eco de lo que alguna vez fue atrapado en el bosque de Alaska. Con un último parpadeo de luz, lo que había sido una prisión se convirtió en un canal. La niña a mi lado sonrió. «Estamos a salvo», dijo. Pero en el eco de la victoria, una pregunta flotó en el aire. Y aunque comprendimos que habíamos enfrentado nuestros miedos, siempre quedaba un rastro de incertidumbre. ¿Qué sucedería con las sombras que una vez habían dominado este lugar, y las que siempre acechaban en nuestra propia realidad? Era el silencio conocido, una paz que también traía preguntas. Mientras la luz cobraba vida a nuestro alrededor, supe que el viaje no había terminado. Aunque escapar de la caseta fue una victoria, el verdadero desafío era el mundo que nos aguardaba, lleno de luces y sombras por descubrir. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una pequeña y silenciosa risa resonó en mi mente. La niña sonrió y desapareció en un destello antes de que pudiera preguntar. La verdad era un equilibrio. Sabía que, en algún lugar, aún había respuestas esperando ser reveladas. Me giré y observé el bosque. El aire era fresco y el cielo ahora se veía claro. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, comprendí que en la vida, incluso en la soledad, siempre hay espacios para la luz, pero también para las sombras.